Predicación. Estaba un día, ¿sí?, a mediodía, durante la comida, la familia reunida allí en la cocina, todos sentados allí en la mesa, la mamá sirviendo los platos, un pedazo de una milanesa a cada uno. En eso tocan la puerta y van a ver. Y bueno, como muchas veces sucede, pues una persona toca a nuestra puerta y pide una ayuda, ¿sí? Pide una limosna, algo que puedan ofrecerles. Va uno de los hijos allá a la cocina y dice, pues es un señor, que si le damos algo. Y la mamá les dice, ¿cómo ven? Le compartimos. Y todos los niños en la mesa dijeron, sí, mamá, vamos a darle algo de comer. Muy bien. Entonces la mamá va y saca un plato de la alacena, y todos sentados en la mesa se acerca con un cuchillo y un tenedor, y en cada plato de los niños empieza a cortar un pedazo de la milanesa. Y dicen los niños, ¿qué haces? ¿Qué haces, mamá? Pues ustedes dijeron que querían compartir. No le vamos a dar de lo que sobró o de lo que sobra. Vamos a darle de lo que tenemos cada uno, cada quien. De eso hoy habla el Evangelio. Y se desprende de una pregunta muy importante, ¿sí?, que se la hacen a Juan el Bautista y le preguntan, ¿qué debemos hacer? La gente, dice primero el Evangelio, la gente. Y Juan el Bautista responde, ¿sí?, quien tenga 2 túnicas, sí, que comparta una. Habla el que solamente vive en el desierto y tiene una sola para ponerse. Y el que tenga comida, que comparta con el que no tenga. Habla el que vive en el desierto y se alimenta de agua, miel, hierbas silvestres. Dice más adelante el Evangelio, se acercaron unos publicanos y vuelven a hacer la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? Publicanos que se dedican al cobro de impuestos, ¿sí?, donde puede haber extorsión y muchas otras cosas, corrupción, etcétera. Juan responde, no cobren de más, sean justos. ¿Sí? Unos otros más, dice el Evangelio, unos soldados se acercan con Juan y le hacen la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Esta pregunta viene de un versículo antes de donde empieza el Evangelio. Empieza en el versículo 10, el versículo 9 dice, ya está la hoz cerca, se acerca la hora. ¿Sí? Por eso es la pregunta, ¿qué debemos hacer? Vislumbrando, sintiendo, anticipando el final. ¿Qué debemos hacer antes de que llegue el juicio, antes de que venga el Señor? ¿Qué debemos hacer? Por eso esta triple pregunta, ¿qué debemos hacer? A los soldados Juan dice, no torturen, ¿sí? Dice, confórmense con su salario.
¿Qué debemos hacer? Esta pregunta resuena en otros pasajes del Evangelio. Recordemos, ¿sí? Recordemos uno importante: Jesús con los discípulos en el monte ante 5,000 personas, ¿sí? Y escuchando a Jesús, pasan las horas bajo el sol. Jesús se da cuenta que no han comido y dice a los apóstoles: denles de comer. Y dicen los apóstoles: ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con tanta gente si no hay comida, si no hay lugar donde conseguir comida? ¿Cómo podemos hacer? Y otro pasaje fundamental, clave, ¿sí? Un pasaje clave. Recordemos, en las bodas de Caná, los novios, los esposos, vacías ya las tinajas, ya sin vino que ofrecer, ¿sí? Sensible. ¿Quién? Una mujer, María. María, que se da cuenta que se acerca a Jesús. Jesús, ante una respuesta que no espera María: no es mi hora, le dice Jesús. María, como buena mujer, como toda mujer, como quiera, se impone. Y hay una pregunta. Hay una pregunta implícita de los servidores, de los mayordomos: ¿qué hacemos? Una pregunta de los novios, esposos: ¿qué hacemos? Ya se acaba el vino, ya tenemos problemas, ya va a haber discusión, ¿qué hacemos? Respuesta. La respuesta viene de las últimas palabras que la Santísima Virgen María dijo y que están inscritas en el Evangelio, en la Biblia. Pocas palabras dijo la Santísima Virgen María, y la última, ¿cuál fue? La última palabra es dicha a estos servidores. Las últimas palabras de María son dichas a ellos y a todas las generaciones posteriores: hagan lo que Él les diga. A esta pregunta que escuchamos en el Evangelio, sí, Juan responde: denles de comer, compartan el vestido. Me resuena a mí estas palabras en todo tiempo, ante los que tocan a nuestra puerta, ante los migrantes que vienen siempre por nuestro país, y que se responde primero con alimento, techo y vestido. Alimento, techo y vestido, como si fuera el punto de partida del reconocimiento de la dignidad de cada persona. Punto de partida. Porque también dice Juan: no cobres de más, no abuses, no seas corrupto, no maltrates, no castigues, no dañes, no agredas. Dice a los soldados, ¿sí? Como si fuese un camino, ¿no? Respetar la dignidad, ¿sí? Abastecer con lo primario que es necesario, y después también con lo demás. Juan dice eso. María nos dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Mucha atención. A la pregunta de
¿qué debemos hacer?, se antepone otra, fundamental y más importante. Antes de preguntar, ¿qué debemos hacer?, la pregunta correcta sería, ¿a quién debemos encontrar? ¿Con quién debemos estar? ¿A quién debemos escuchar? Yo no puedo saber qué debo, qué puedo hacer si antes no escucho. Yo no puedo escuchar si antes no encuentro y si antes no estoy con la persona. La pregunta hoy primera será, ¿a quién debo escuchar? ¿A quién debo esperar? Y ahí apunta a la Navidad. Y ahí apunta al que estamos ya con gozo el día de hoy, anhelantes, expectantes, ¿sí?, listos para acoger, listos con el corazón abierto para recibir. Antes de qué debo hacer es a quién debo esperar, cómo debo esperar, con qué atención, con qué actitud tengo que esperar. Hermanos, en este día, ya próximos a la Navidad, terminemos de abrir el corazón para encontrarnos con aquel que nos dará toda la alegría, encontrarnos con aquel que en nuestra perplejidad, en nuestra angustia, en nuestros problemas, en nuestros proyectos, nos dirá qué tenemos que hacer. Que así sea.